Pues es un gusto, profesor Mariño, el haber recibido la invitación para dirigirme a su auditorio del municipio de Murillo, en el Tolima, la tierra de mi madre, para hablar acerca de similitudes entre el Cerro de la Judía en el municipio de Floridablanca, donde tenemos nuestra reserva privada de biodiversidad, en la zona de amortiguación del Parque Natural Regional Cerro de la Judía El Rasgón, que a su vez hace límites con las estribaciones del páramo de Sumapaz, la gran fuente hídrica del oriente colombiano. Pues quiero contarle que sí siento que hemos tenido un caso exitoso, toda vez que ya completa 25 años. Y en el curso de estos 5 lustros hemos ido aprendiendo mucho, porque cuando empezamos no sabíamos, solo teníamos un sentimiento, que era la protección de ese ecosistema, de ese cerro. ¿Cómo llegué yo allá? Hacía parte de un grupo de caminantes que visitábamos bosques, senderos y cascadas, y el paseo fue allá. Y yo me maravillé al ver esa biodiversidad absoluta. Vi la mariposa y las libélulas más grandes que he visto jamás. Encontraron rastros de armadillos, de ñeques, de nutrias de agua, de venado topo. Nos contaron de la presencia de tigrillo, y más arriba de donde estábamos había restos del bagazo que bota el oso de anteojos cuando masca las cortezas. Yo estaba fascinado, pero ya al rato la fascinación se convirtió en indignación, porque bajaron 5 tipos armados con escopetas y unos sacos terciados a la espalda de la parte alta de la montaña por la cascada, y venían contentísimos. En el grupo había bastante personas, había unos periodistas, unas mujeres, y les preguntaron por qué vienen tan contentos, por qué están armados y qué traen ahí. Y uno de ellos, que era un hombre bastante gordo, saca de su mochila 5 cadáveres de monos aulladores rojos. Yo vi eso, nunca los había visto, eran demasiado grandes para mi concepto del mico, y quedé horrorizado. Me acerqué y le dije: a leguas veo que usted no tiene hambre, porque es gordo. ¿Usted por qué hace eso? Eso no es suyo ni es mío, eso es de sus nietos y de los míos. Y el tipo, con ese hablado santanderiano típico que es golpeado, aquí llamamos garrotero, me dice: yo soy cazador, porque mi papá fue cazador y mi abuelo fue cazador. Y yo le dije: y su abuela fue vagamunda y su mamá también, quiere el mismo destino para su hija, evolucione. Y discutimos. Entonces el tipo, para mortificarme, tomó uno de esos cadáveres, que era una hembra, me la acercó a la cara, espichó el seno y salió leche. Dije: hay una cría arriba muriendo por su estupidez. Usted es más hombre por hacer una tontería de esas. Y ahí algo se prendió. Esa pelea fue grabada por el grupo de los periodistas y las periodistas que iban, y en pocos días compartieron ese video con sus compañeros, y me volví en un líder ambientalista aquí en esta zona, sin saber absolutamente nada, sin mérito alguno, distinto de haber tenido una pataleta. Pero esa imagen del hijo muriéndose y de la mona muerta lactando me persiguió, y decidí que había que hacer algo, y empecé a hacer unas brigadas, yo soy médico, de salud en la región, para concientizar a los campesinos que no les sirvieran de guías, porque para meterse a esa selva necesitan un guía local que les diga dónde se encuentran animales. Les expliqué la importancia de preservar, y que si permitían eso o la tala de algún árbol majestuoso, iban a salir perdiendo, que les iba mucho mejor si aprendían a llevar turistas a safari fotográfico. Le sacaban cuentos a la región, al árbol, al mico, mitos y leyendas, porque podían vender el mismo árbol y la misma observación de micos infinidad de veces, mientras que si les disparaban o lo talaban, hasta ahí llegaban. Poco a poco fui calando, y algún día estaba yo en mi clínica cuando llegan unos señores que se identifican como el Cerro de la Judía. El celador me avisa. Yo le dije: ¿serán los cazadores? Me dijo: no. Dije: pase y esté en la puerta, porque no sé. Y pasó, entraron y se identificaron como 2 hermanos, que eran los dueños del predio, de la finca,
que es la única entrada posible a la selva del Cerro de la Judía y que da contra la vertiente de una quebrada hermosa que se llama La Aurora y muy cerca de otra segunda quebrada que se llama La Judía. Pues efectivamente querían vendérmelo porque habían oído que yo cuidaba la selva y que ellos sentían cariño por eso, pero habían heredado la finca de los padres y se tenían que ir. Pues ese día compré ese terreno. No conté mucho en mi casa porque era la época de los diálogos fallidos del Caguán, Santander era zona roja, mi esposa no iba a estar de acuerdo, pues yo lo compré callado y lo único que hice fue poner un portón con un letrero que decía se prohíbe el paso de perros de cacería, de personas armadas, de motosierras, propiedad privada, y alguien me había dicho ponga que es una reserva privada y puse reserva privada sin saber qué eso significaba. Y ahí empezó este cuento, porque se corrió la voz y mucha gente empezó a visitarme y a ofrecer que me iban a ayudar y yo me entré al SENA a estudiar turismo, pero enfocado hacia el ecoturismo. Y completé todos los ciclos, me gradué y después desarrollé una cosa que se llama curso de ecoturismo en 4 lecciones y he dictado muchas charlas de eso, haciendo énfasis en que el ecoturismo es la única fuente económica probadamente válida, según las Naciones Unidas, para mantener, preservar, cuidar de todas formas los santuarios naturales. Sin el ecoturismo, los gorilas en África habían desaparecido, los elefantes y los leones en las grandes estepas también habían desaparecido, y aquí seguramente no tendríamos el Valle de Cocora ni tendríamos todas estas fincas llenas de colibríes y de cosas maravillosas. Pero por sobre todo, los que vivimos cerca de un sistema de páramos, tenemos doblemente que tener cuidado, porque es el ecosistema más frágil, que además nos distingue porque solo hay páramos en 3 países del mundo, Colombia, que más tiene, Venezuela y Ecuador, y están desapareciendo por muchas razones. La principal razón por el cambio climático, porque si bien páramo es un concepto vegetal, o sea, donde hay cierta clase de vegetación fibrosa, de frailejón y demás, se denominan páramos. No tiene tanto que ver con la altura, aunque siempre están a suficiente altura. En el páramo hay enormes fluctuaciones de temperatura. En época seca puede llegar a 20 grados de día, pero bajar a 15 bajo cero en la noche, por lo que las plantas son bastante resistentes a los cambios de temperatura. Vemos 35 grados de diferencia en un solo día, pero son muy sensibles a la desecación. Al ser plantas fibrosas se secan fácilmente y son fácil presa de las llamas. Con el cambio climático, cuando la evaporación de los piedemontes llaneros o de los valles de los grandes ríos ya no produzca lluvias en esa parte de la montaña, el páramo, que no es una fábrica de agua, es un captador de la misma, se va a secar, y con el sol inclemente, con alguna botella de vidrio que alguien deje o una fogata, se va a hacer un incendio tremendo, como vimos aquí en Santander en el páramo del Almorzadero, con unas consecuencias espantosas, porque se demora cientos de años en recuperarse, si es que se recupera con este cambio de clima. Entonces, si para salvar estos ecosistemas vitales, pero además hermosos, en nuestro caso tenemos especies endémicas, lo que nos convierte en un santuario de flora y fauna. Yo soy el padrino porque amo la rana Pristimantis Jorge Velozay, que es propia de nuestra montaña, pero tenemos también un pez. Eso indica que si no conocemos la naturaleza, no la podemos amar, porque nadie ama lo que no conoce. Y debemos iniciar un proceso de educación ambiental a todo nivel en nuestra población, que se irradie a toda la comunidad, para que se desarrolle conciencia ecológica y eso se traduzca en hábitos y valores ambientalmente sostenibles que nos permita desarrollar actividades económicas de bienestar para la población, que debe ser incluida. No se puede hacer ecoturismo y preservación de ecosistemas trayendo gente de afuera.
tiene que ser la misma población autóctona muy bien entrenada y que tengan clarísimo que sin educación ambiental los seres humanos somos sumamente peligrosos. Pues con base en eso, con ese concepto humanístico de anteponer el bienestar humano, pero poniendo como herramienta y como finalidad la preservación y la conservación, es que hemos desarrollado un producto que ha sido exitoso, que es la Ecoposada Montefiore, un verdadero castillo en la selva del Cerro de la Judía, y el museo adjunto a 300 metros, que ya fue calificado como bien de patrimonio del departamento de Santander en la categoría arquitectónica, museística e inmaterial, completamente dedicados a la regeneración y recuperación del cerro. Desde hace ya cerca de 25 años no hay tala ilegal. Solamente en 25 años un campesino mató un venado porque lo llevan en la sangre y le salió muy caro. Nuestra política es que somos el único empleador de la zona, pero si sabemos que alguien ha matado a un animal o tiene pieles de animales colgadas en su casa, no puede trabajar con nosotros. Un excelente empleado, pero cometió el error. Eso es lo que hacemos. Recibimos colegios, universidades, turistas nacionales foráneos y hemos desarrollado un canal de YouTube que ya tiene 320 videos que se llama Una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, y los invito a verlos. Ahí van a encontrar nuestros videos del curso de ecoturismo en 4 lecciones. A lo que le quería decir, mi querido profesor, sabe cómo quiero el Tolima. Mi familia materna es de Chaparral y mi papá trabajó mucho tiempo en Armero, le tocó la tragedia de Armero, era piloto de fumigación allá. Yo me crié en cierta forma en vacaciones por allá y los quiero mucho, a ese municipio maravilloso de Murillo que ha sido exaltado a las más altas cumbres del ecoturismo sustentable y regenerativo. Mis felicitaciones, y a todos los jóvenes decirles que se capaciten, se preparen en el desarrollo de la conciencia ambiental, los valores ambientales sostenibles, el concepto moderno de lo que es el verdadero lujo, que es vivir acorde con la naturaleza, y desarrollen sus propios productos ambientalmente sostenibles porque tienen los medios y tienen esa montaña maravillosa que hasta tiene páramo, imagínense. Nadie más en el mundo fuera de nuestro entorno cercano lo tiene. Bueno, les deseo un resto de día maravilloso. Se les quiere, se les espera aquí en Florida Blanca, Santander, en la Ecoposada Montefiore, y recuerden, canal de YouTube, Una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño.